Cada vez que un gigantesco portacontenedores cruza un océano, la mayoría de las personas solo ve miles de contenedores apilados sobre la cubierta, pero muy pocos imaginan lo que ocurre debajo de ellos. Oculto en el corazón del barco, trabaja una de las máquinas más grandes jamás construidas por el ser humano. Un motor tan enorme que ocupa varios niveles completos del buque. Sus cilindros son más altos que una persona. Los mecánicos recorren plataformas metálicas para inspeccionarlo y cada una de sus piezas pesa varias toneladas. Sin embargo, toda esa inmensa estructura tiene una única misión: hacer girar una hélice situada a decenas de metros de distancia para mover una embarcación que puede transportar más de 23.000 contenedores a través del océano. Lo más sorprendente es que no necesita girar a miles de revoluciones por minuto. Mientras el motor de un automóvil puede superar fácilmente las 6.000 revoluciones por minuto, este gigante desarrolla toda su potencia a apenas 80 revoluciones por minuto. Cada giro es lento, pero increíblemente poderoso, suficiente para producir más de 85.000 caballos de fuerza y empujar durante semanas una ciudad flotante cargada con miles de toneladas de mercancías. Pero construir una máquina capaz de soportar ese esfuerzo durante años no comienza en un astillero, comienza mucho antes, en una fábrica donde enormes bloques de acero son transformados, mecanizados e inspeccionados con una precisión extraordinaria para dar vida a uno de los motores más impresionantes jamás creados para la navegación moderna. Antes de impulsar uno de los barcos más grandes del planeta, este motor comienza siendo algo mucho menos impresionante: miles de piezas de acero distribuidas por toda una fábrica. Sin embargo, entre todas ellas, hay una que soportará el peso de prácticamente toda la máquina. La bancada, conocida como bedplate, es la estructura sobre la que descansarán el cigüeñal, los cilindros y todos los componentes principales del motor. Su fabricación comienza a partir de enormes piezas de acero fundido o gruesas placas soldadas entre sí, formando una base capaz de soportar fuerzas gigantescas durante millones de ciclos de funcionamiento. Pero fabricar una estructura tan grande no significa que pueda haber errores. Después del ensamblaje, la bancada pasa por un proceso de mecanizado, donde herramientas de alta precisión eliminan pequeñas cantidades de metal hasta obtener superficies completamente planas. Los puntos donde descansarán los cojinetes del cigüeñal deben quedar alineados con una precisión de fracciones de milímetro. Incluso los conductos internos por donde circulará el aceite son inspeccionados cuidadosamente antes de continuar con el montaje. Una vez terminada la base, llega el momento de instalar la pieza que convertirá el movimiento de los pistones en la fuerza capaz de mover un barco entero: el cigüeñal. Su fabricación comienza mediante un proceso de forjado, donde enormes bloques de acero son calentados y moldeados bajo presiones extremas para obtener una estructura excepcionalmente resistente. Después pasa a gigantescas máquinas CNC que mecanizan cada apoyo y cada muñequilla con una precisión extraordinaria. Pero antes de permitir que una pieza de este tamaño entre al proceso de ensamblaje, todavía debe superar una última prueba. Los inspectores utilizan partículas magnéticas y equipos de ultrasonido para buscar grietas invisibles a simple vista. Incluso una pequeña fisura podría crecer con el paso del tiempo y provocar una avería catastrófica cuando el motor esté desarrollando decenas de miles de caballos de fuerza en mitad del océano. Por eso, cada cigüeñal también se somete a un proceso de equilibrado dinámico que reduce las vibraciones y garantiza un funcionamiento estable durante años. Solo entonces, el corazón mecánico del motor está listo para ocupar su lugar. Y a partir de ese momento, una enorme estructura de acero comenzará a levantarse a su alrededor para dar forma a una de las máquinas más impresionantes jamás construidas para la navegación. Con el cigüeñal instalado, el motor empieza a dejar de ser un conjunto de piezas para convertirse en una máquina capaz de generar una fuerza extraordinaria. Poco a poco, una enorme estructura de acero comienza a levantarse sobre la bancada. Los bastidores del motor se fijan mediante largos tirantes que unen la parte inferior con la superior de la estructura. Su función es mantener todo el conjunto firmemente comprimido, soportando las enormes fuerzas que se generan cada vez que ocurre una combustión dentro de los cilindros. Después, llega el turno de los cilindros. En el interior de cada uno se instala una camisa fabricada con materiales altamente resistentes al desgaste. Es una pieza diseñada para soportar temperaturas extremas, altas presiones y el roce constante del pistón durante miles de horas de funcionamiento. Cualquier imperfección en su superficie podría reducir la eficiencia del motor o acelerar su desgaste mucho antes de lo previsto. Pero el verdadero protagonista de cada cilindro es el pistón.
A diferencia de los motores convencionales, aquí cada pistón tiene dimensiones gigantescas y debe instalarse con extremo cuidado. Antes del montaje, los técnicos inspeccionan las superficies de sellado, limpian los conductos de lubricación y verifican que no exista la más mínima partícula que pueda comprometer el funcionamiento del conjunto. Una vez en su lugar, el pistón quedará preparado para repetir el mismo movimiento millones de veces a lo largo de su vida útil. Sin embargo, toda esa fuerza necesita transmitirse de la forma más eficiente posible. Para lograrlo, estos motores utilizan un sistema conocido como crosshead, una solución característica de los grandes motores marinos de 2 tiempos. Este mecanismo guía el movimiento del pistón en línea recta y reduce el esfuerzo lateral sobre la camisa del cilindro, disminuyendo el desgaste y permitiendo que la energía de cada combustión llegue con mayor eficiencia al cigüeñal. Cuando los componentes internos están listos, se instala la culata. Es la pieza que cierra la parte superior del cilindro y donde se alojan los inyectores, las válvulas y parte del sistema de refrigeración. Una vez montada, acceder nuevamente a esta zona resulta mucho más complejo, por lo que cada conexión debe quedar perfectamente ajustada desde el primer momento. Pero todavía falta un componente esencial, porque para desarrollar más de 85.000 caballos de fuerza, el motor necesita enormes cantidades de aire, y la máquina encargada de suministrarlo trabaja impulsada por la propia energía de los gases de escape. Aunque el motor ya parece terminado, todavía está muy lejos de impulsar un barco. Antes de salir de la fábrica, cada uno de sus sistemas debe demostrar que puede trabajar como una sola máquina, y eso comienza conectando cientos de componentes que, desde el exterior, casi pasan desapercibidos. Primero se instalan las tuberías que distribuirán el aceite lubricante hacia los cojinetes, el cigüeñal y todas las piezas sometidas a movimiento constante. Al mismo tiempo, otra red de conductos llevará agua de refrigeración a las zonas donde las temperaturas alcanzan sus valores más elevados. También se conectan las líneas de combustible, los sensores electrónicos y el sistema de control que supervisará el funcionamiento del motor durante toda su vida útil. Nada de esto es opcional. Un motor de este tamaño no puede permitir que 2 superficies metálicas rocen directamente entre sí. Una fina película de aceite separa constantemente las piezas móviles, reduciendo el desgaste y evitando que el calor aumente hasta niveles peligrosos. Del mismo modo, el sistema de refrigeración extrae continuamente el calor generado por la combustión, manteniendo cada componente dentro de un rango seguro de funcionamiento. Pero incluso con todos los sistemas instalados, nadie puede garantizar que el motor funcionará correctamente. Por eso llega uno de los momentos más importantes de todo el proceso de fabricación, la prueba de fábrica. El motor se pone en marcha por primera vez bajo condiciones completamente controladas. Poco a poco, los ingenieros aumentan la carga mientras observan cientos de datos en tiempo real. La presión del aceite, la temperatura, las vibraciones, las revoluciones y el comportamiento de cada cilindro son analizados constantemente para comprobar que todo funcione exactamente como fue diseñado. Pero los instrumentos no son la única herramienta de inspección. Los ingenieros también escuchan una vibración diferente, un sonido metálico inesperado, un aumento anormal de temperatura, pequeñas señales que podrían indicar un problema antes de que aparezca una alarma en el sistema. Detectarlas durante esta prueba permite corregir cualquier anomalía antes de que el motor sea enviado al astillero, donde una reparación sería mucho más compleja y costosa. Solo cuando todas las pruebas han sido superadas, el gigantesco motor recibe la autorización para abandonar la fábrica, pero aún queda una operación igual de delicada. Introducir una máquina de cientos de toneladas dentro de un barco, con un margen de error de apenas unos milímetros. Superar las pruebas de fábrica no significa que el trabajo haya terminado. De hecho, una de las maniobras más complejas todavía está por comenzar. Llevar un motor de cientos de toneladas hasta el interior de un portacontenedores. Esta operación no se realiza cuando el barco ya está completamente terminado. Durante la construcción del casco, los astilleros dejan grandes aberturas que permiten a enormes grúas bajar lentamente el motor hasta la sala de máquinas. Una vez cerrada la cubierta, introducir una pieza de ese tamaño sería prácticamente imposible. El descenso se realiza a una velocidad extremadamente lenta. Mientras las grúas soportan todo el peso desde el exterior, varios equipos de técnicos permanecen dentro del casco guiando cada movimiento mediante radios y señales manuales.
Un desplazamiento de apenas unos centímetros puede obligar a detener toda la maniobra para volver a corregir la posición, pero colocar el motor en su sitio es solo la mitad del trabajo. Ahora debe alinearse con uno de los componentes más importantes de todo el sistema de propulsión, el eje de transmisión. Este largo eje conecta directamente el cigüeñal con la enorme hélice situada en la popa del barco. Toda la potencia generada por el motor recorrerá esa línea mecánica antes de transformarse en el empuje que mueve la embarcación a través del océano. Por eso, la alineación debe ser prácticamente perfecta. Incluso una pequeña desviación puede generar vibraciones, acelerar el desgaste de los cojinetes y reducir la vida útil de todo el sistema. Una vez confirmada la alineación, comienza la conexión del resto de los sistemas. Las tuberías de combustible alimentarán el motor durante semanas de navegación. Los circuitos de lubricación protegerán cada pieza móvil. El sistema de refrigeración disipará el enorme calor generado por la combustión y las líneas de escape conducirán los gases fuera del barco. Al mismo tiempo, cientos de sensores quedarán conectados al centro de control, desde donde la tripulación supervisará constantemente el estado del motor. Después de meses de fabricación, mecanizado, ensamblaje y pruebas, el motor finalmente ocupa su lugar definitivo. Pero su verdadero trabajo no comienza hasta que el barco abandona el puerto, porque, una vez en alta mar, mantener funcionando una máquina de este tamaño exige vigilancia constante, mantenimiento preciso y una tripulación capaz de detectar el más mínimo cambio antes de que un pequeño problema se convierta en una avería de enormes proporciones. Cuando un portacontenedores abandona el puerto, el motor entra en una rutina completamente distinta. Durante días e incluso semanas, continuará funcionando sin detenerse, impulsando una embarcación cargada con miles de contenedores a través del océano. Pero un motor de este tamaño nunca trabaja solo. A su alrededor existe toda una sala de máquinas donde decenas de sistemas funcionan al mismo tiempo. Bombas que mantienen circulando el aceite lubricante, circuitos de refrigeración que extraen el calor de los cilindros, compresores de aire, tuberías de combustible y motores auxiliares que suministran la electricidad necesaria para el resto del barco. Si uno de estos sistemas falla, el motor principal también puede verse comprometido. Mientras tanto, desde la sala de control, la tripulación supervisa continuamente el comportamiento del motor. En grandes pantallas aparecen datos como la presión del aceite, la temperatura del agua de refrigeración, las revoluciones por minuto, el consumo de combustible y decenas de parámetros más. Cada cifra permite saber si el motor está funcionando dentro de sus condiciones normales o si algo comienza a cambiar. Sin embargo, la experiencia sigue siendo tan importante como la tecnología. Los ingenieros no dependen únicamente de las alarmas. Un sonido diferente, una vibración inusual o incluso un olor fuera de lo normal pueden ser las primeras señales de que algún componente necesita atención. En muchas ocasiones, detectar esos pequeños cambios a tiempo evita averías que podrían dejar al barco sin propulsión en mitad del océano. Por eso, el mantenimiento nunca se detiene. Siguiendo un programa basado en las horas de funcionamiento, la tripulación reemplaza filtros, analiza muestras de aceite para detectar partículas de desgaste y revisa periódicamente pernos, uniones y componentes sometidos a grandes esfuerzos. Aunque desde el exterior el motor parezca funcionar perfectamente, una pequeña anomalía interna puede comenzar a desarrollarse mucho antes de hacerse visible. Y cuando el barco se aproxima a un puerto, el trabajo vuelve a cambiar. Las órdenes desde el puente se hacen más frecuentes, la velocidad debe ajustarse constantemente y el motor responde a cada instrucción con absoluta precisión. La coordinación entre los oficiales de navegación y la sala de máquinas resulta esencial para maniobrar con seguridad entre otros buques y aproximarse lentamente al muelle. La mayoría de los pasajeros y propietarios de la carga nunca verá todo este trabajo, pero mientras el barco siga avanzando, habrá una tripulación vigilando día y noche que el corazón de la embarcación continúe latiendo sin interrupciones. Aunque la mayoría de las personas nunca verá uno de estos motores, su trabajo influye directamente en la vida de millones de personas. Cada día, gigantescos portacontenedores cruzan los océanos transportando alimentos, automóviles, productos electrónicos, maquinaria, medicamentos y miles de mercancías que abastecen ciudades enteras. Detrás de cada uno de esos viajes hay una máquina diseñada para trabajar sin descanso durante semanas, entregando una potencia constante mientras el barco recorre miles de kilómetros. Pero la ingeniería naval continúa evolucionando.
Los motores más modernos, como el Winch D12X92DF, pueden funcionar utilizando gas natural licuado, conocido como LNG, reduciendo las emisiones frente a los combustibles marinos tradicionales. Al mismo tiempo, fabricantes de todo el mundo desarrollan nuevas generaciones de motores preparados para operar con metanol, amoníaco y otros combustibles que podrían transformar el transporte marítimo en las próximas décadas. Sin embargo, independientemente del combustible que utilicen en el futuro, su misión seguirá siendo exactamente la misma: transformar la energía de la combustión en el lento y poderoso giro de una enorme hélice capaz de mover algunas de las embarcaciones más grandes jamás construidas. Todo comienza con una pieza de acero fundido. Continúa con miles de horas de mecanizado, ensamblaje e inspección. Después llega la instalación dentro del barco, las pruebas, el mantenimiento y el trabajo silencioso de una tripulación que vigila el motor las 24 horas del día. Porque, aunque casi nadie lo vea, cada revolución del cigüeñal impulsa el eje de transmisión. Cada giro del eje mueve la hélice, y cada vuelta de la hélice acerca un poco más al barco a su destino. Así, oculto bajo la cubierta y lejos de todas las miradas, un gigante de acero mantiene en movimiento el comercio mundial.